Entonces, estas y otras falacias que me encantaría en algún momento poder compartir con ustedes han invisibilizado y silenciado a las mujeres. Por eso, en estas palabras que vienen ahora, en realidad yo los estoy invitando a reflexionar desde la perspectiva que les devuelva su presencia y su voz. Entramos en el tema. Las primeras ocupaciones del territorio peruano se remontan a 13.000 años antes de Cristo. Hay quienes dicen que es más atrás, es más largo, 20.000 años. Sin embargo, nos vamos a quedar con esta data conservadora, sobre la que hay definitivamente consenso. Entonces, esto quiere decir que el antiguo Perú, antes de ser incorporado al mundo occidental, tuvo una larga trayectoria de aproximadamente 14.500 años, un lapso de tiempo muy vasto y suficiente para que los hombres y las mujeres de ese territorio, de manera totalmente autónoma, construyeran una historia inédita, autóctona, originaria y única. Por lo que es legítimo y racionalmente viable considerar que los hombres y las mujeres se relacionaron entre ellos y pactaron sus roles para el desarrollo de sus sociedades también de una manera inédita, autóctona, original y única. Esta deducción me guió a manera de hipótesis la interpretación de los vestigios arqueológicos y la revisión de la información que brindan las crónicas. En adelante compartiré las reflexiones que me suscitaron. Omitiré una serie de detalles porque además eso los van a encontrar en las publicaciones sobre las mismas investigaciones, en los catálogos, que supongo estarán en la biblioteca de su universidad. Y si no están, tienen que pedirlos. Y bueno, próximamente espero en la publicación de mi investigación. La arqueología, con sus cada vez más impresionantes hallazgos, ha puesto la atención sobre el universo femenino de los tiempos preincaicos. El descubrimiento de las tumbas de las sacerdotisas de San José de Moro, llamadas inicialmente sacerdotisas. Hoy en día, ya su propio descubridor, el ex viceministro arqueólogo Castillo, Jaime Castillo, ya las denomina reinas jefa gobernantes. El sorprendente hallazgo de la señora Cao, una gran dignataria de la cultura mochica. La señora de Chocnancá, de la cultura lambayeque. Los indicios de una sacerdotisa en la Huaca Las Balsas de Tucumán. La gran señora de Poma, de la cultura sicán, hallada en el bosque del mismo nombre, en el santuario cultural del bosque de Poma, ¿no? Esta todavía no se ha dado a conocer, pero Carlos Celera, que la ha descubierto con más de 2.000 piezas de metal, o sea, cobre, oro y plata, me ha autorizado a que haga la van premier de la información. Las señoras Huari, encontradas en el complejo arqueológico del Valle de Guarmey en Andes, que como les dije eran parte, ¿no?, de 58 partos de sexo femenino. Los entierros de mujeres de la cultura agropecuaria, con artefactos de prestigio, como los simbólicos tupus de cobre, vinculadas a los lugares de festines. La dama de Pacopampa, en Cajamarca, la dama de los quipos, la dama de la máscara, la dama sacrificadora de la Huaca Pucllana, la dama de los cabellos largos de Guayamarca, la dama de los batanes de la Huaca San Miguel, la sacerdotisa adolescente encontrada en la cultura nazca en Cahuachi, el no menos impresionante geoglifo de una mujer en las pampas de Cumana, también al noreste de Nazca. Los rumores, aún no confirmados por sus investigadores, de la señora de Chiribaya en Arequipa,
y seguramente siguen, todos estos, entre otros testimonios, ¿no nos dan acaso indicios sobre la centralidad de las mujeres en los festines políticos, en el culto y en la organización social? ¿No nos invitan a un replanteamiento total del imaginario construido por la historiografía de las antiguas sociedades peruanas? ¿Acaso no cuestionan las categorías y criterios con los cuales se construyó la memoria femenina del pasado preincaico y del mismo periodo inca? A pesar de las contundencias materiales de estos hallazgos, de los que seguro muchos de nosotros no teníamos conocimiento, las reflexiones no se han encaminado hacia el cuestionamiento de las relaciones de género que las albergaban. Tampoco se abordó la dimensión femenina ni de lo femenino como regulador del conjunto de las relaciones sociales y del poder de esas sociedades. Por el contrario, se ha obviado analizar estos datos inéditos desde una perspectiva de género y se les ha asumido desde un enfoque teórico que los incorpora como un simple añadido. En cambio, un análisis que les propongo, que parte de la relectura de las fuentes históricas a la luz de las decenas y centenas de restos femeninos de periodos pre-Inca e Inca con los que hoy contamos, no puede ceñirse a considerar a las mujeres como un complemento desconocido de una historia conocida o como la otra cara de la historia, pues por su magnitud cuantitativa y cualitativa, estas evidencias tienen que ser el punto de partida de la reinterpretación de la totalidad cultural. Es decir, nos lleva a una redefinición de los fundamentos cosmogónicos, los sistemas sociales, los sistemas de parentesco y económicos y de poder que rigieron las sociedades del pasado peruano. Como han visto, hay tantas evidencias y hay tantas. Yo solamente voy a referirme esta vez a dos mujeres, unas del periodo pre-Inca y otras de las mismas Incas. Quiero referirme a algo más cercano en el descubrimiento, que son las señoras del complejo arqueológico del castillo de Guarmey. En este sitio, que está ubicado en la provincia del mismo nombre, en Guarmey, en Ancash, en el centro norte del Perú, a 2 kilómetros del Océano Pacífico. Este lugar, después de largas controversias, fue catalogado como un centro de la expansiva cultura wari que se desarrolló entre los 600 y 1000 años después de Cristo. El equipo de investigaciones polacos de la Universidad de Varsovia y polacos peruanos de la Universidad Católica que han trabajado allí desde el año 2010, donde hallaron unas evidencias, unos contextos funerarios, pero que habían sido vaciados. Sin embargo, ellos persistieron. Y en el 2012, que decidieron excavar más profundamente, bajo 33 toneladas de ripio, encontraron los 60 fardos funerarios, con más de 1.300 objetos que formaban parte del ajuar ceremonial y de las ofrendas mortuorias. ¿Qué se encontró allí, en este sitio de poder imperial wari? De los 64 fardos funerarios hallados en la cámara principal, 58 eran de mujeres, que fueron sepultadas junto a sus joyas y accesorios. Entre ellas se distinguía la que es considerada la señora principal, así como dos más de altísimo nivel. Los investigadores y el periodismo han resaltado la importancia de este hallazgo por varias razones. Primero, porque los testimonios materiales, como la modalidad del entierro, es decididamente wari, despejando las dudas sobre su origen mochica. Segundo,
porque fue la primera vez que se hallaron intactos. Ojo, eso dice. Nosotros ya le hemos dicho que se ha encontrado antes en Guayamarca y en otros sitios que son Huari. Bueno, segundo, porque fue la primera vez que se hallaron intactos con textos funerarios de la cultura Huari. Tercero, es también el primer monumento Huari de este nivel que se halla en la costa norte. Cuarto, la suma de estas evidencias ha llevado a los investigadores a catalogar este sitio arqueológico como una de las capitales o cabecera regional Huari, expresión del poder expansivo de su conquista. Cito: los conquistadores Huari, una coalición de pueblos del sur, inscribieron en el paisaje un imponente monumento de culto a los ancestros de todos los linajes de gobernantes como símbolo perenne para legitimar su poder. El castillo, entonces, este sitio arqueológico, habría sido un espacio de índole sagrado donde los Huari sellaban las alianzas con los señores de la costa y los incorporaban a su sistema administrativo del poder. O sea, los festines y las ceremonias ya desde los Huari tenían ese sentido, como también lo tuvo entre los Mochica y después veremos entre los Incas. Quinto, dicho por sus descubridores, esto permitirá evaluar a partir de los objetos hallados, complementados con las otras colecciones, temas relacionados con el estatus y poder de las élites, la relación entre las mujeres y la producción de tejidos, las tecnologías usadas en el trabajo del metal y la madera, entre otras problemáticas más amplias, como la presencia política Huari y las modalidades de poder que ejerció en la costa tras el caso Mochi. Tales propósitos son plausibles, pero lo que me llama sumamente la atención es que en las reseñas oficiales hechas por los investigadores, sean los temas específicos como las problemáticas más amplias, no están explícitamente asociadas al componente central y sorprendente del hallazgo, es decir, un mausoleo imperial de mujeres. Salvo la mención hecha por Markowski en una entrevista en que dice que el hallazgo proporcionará pistas acerca del papel político de la mujer en la época, en realidad hay una suerte de negación, invisibilización, dirían mis colegas feministas, y con justa razón, del componente fundamental de este fabuloso hallazgo, que son los 58 personajes femeninos de inobjetable encumbramiento en el aún menos inobjetable espacio de poder Huari. Es decir, el primer tema y la primera problemática es esa. Tendríamos que preguntarnos qué significa la rotunda presencia en el castillo de Huarmey de estas mujeres específicas con sus ajuares y ofrendas específicas en la organización interna y externa del poder imperial Huari. ¿Qué significado tiene para el dominio político Huari y para sus modalidades de ejercer el poder en el norte? Una región donde le antecedieron culturas como la Moche y hoy día también la Lambayeque, con irrebatible presencia de mujeres en el ejercicio del poder. Por lo menos, cabe preguntarse por qué en la cabeza regional de la administración imperial Huari están enterradas ellas y no ellos. ¿Por qué ellas y no ellos son las cabezas del linaje? ¿Por qué son las difuntas y no los difuntos quienes se convirtieron en ancestros? Por lo menos cuestionarse y no aventurarse en mayor prueba, como lo hace y lo hizo cierto periodismo, al identificar a las 3 señoras con mayor rango como esposas principales y a las otras
nosotros, las restantes de las 58, como esposas secundarias o integrantes de la corte, o sea, cortesanas. En los estudios arqueológicos clásicos, a los guaris se les ha asignado como principal actividad la militar, ¿no? Esa es la idea que se tiene de los guaris, son correntos, digamos, guerreros, ¿no? Porque con la actividad militar se explicaba su expansión política en gran parte del territorio peruano. O sea, los guaris se han expandido hasta Cusco, hasta más allá, y también por el norte, hasta Ecuador. Entonces, se ha entendido siempre que la anexión de nuevos territorios y señoríos fue por medio del combate armado. Sin embargo, recientemente esta visión está cambiando, o más bien se ha ido complejizando, y se viene planteando que la expansión guari no solo fue resultado de una conquista militar, sino más bien de un proceso de asimilación de los pueblos a la administración guari y a otros patrones de su cultura, especialmente la religión y el urbanismo. La difusión del culto guari sirvió como elemento de expansión cultural y territorial. Las fiestas y los agasajos a los señoríos locales y regionales, probablemente ensamblados a rituales y calendarios productivos, le permitían obtener prestaciones de trabajo. Entonces, tenían otra manera de gobernar. En lugar de imponer cuarteles y centros administrativos, respetaban los gobiernos locales y de esta manera aseguraban su fidelidad. Lo descubierto aquí en el castillo de Guarmey puede tratarse de un monumento de culto de su control hegemónico. Sin pretender descartar el uso de las armas como medio de conquista, al parecer la mejor manera de darle soporte y estabilidad a la expansión imperial guari fue a través de la hegemonía ideológica. Entonces, ¿cuál fue el rol de las mujeres o de ciertas mujeres en la estructura y la dinámica de la hegemonía ideológica y religiosa guari? El mausoleo del elite guari, construido sobre el espolón rocoso del castillo, ofrece como ningún otro la oportunidad de absolver estas cuestiones. Entre otros, dos aspectos resultan relevantes. Primero, los centenares de utensilios y herramientas relacionadas con la actividad textil que se hallaron en la excavación. Lleva a plantear a los investigadores la relación entre las mujeres y la producción de tejidos. Bien, pero dado el contexto arqueológico, habría que añadir a estas dos categorías una más, la del ejercicio y hegemonía del poder guari. Es decir, abordar de manera unitaria e integrada la trilogía mujer, actividad, textil y poder. Los vestidos y tocados guari tan singulares fueron, junto con otros elementos y costumbres, importantes símbolos distintivos de la identidad guari y de la legitimación de su poder, cuya difusión y asimilación por las élites de las regiones anexadas, como Lima, muestran la hegemonía ideológica que alcanzaron los guaris por amplios territorios del antiguo Perú pre-inca. ¿Quiénes producían estos tejidos o enseñaban a producirlos? ¿Dónde se producían? ¿Las productoras eran simples operarias o eran parte de la estructura y legitimación del poder guari? ¿Cuál era la relación de estos centros de producción textil con las cúpulas del poder guari? ¿Cuál el rol de sus dirigentes? ¿Fueron una suerte de jefas de producción o fueron mujeres empoderadas y con riqueza propia? ¿Fue un modelo para los futuros ayahuasis incas? Frente a estas preguntas, ¿qué devela el mausoleo femenino del castillo de Guarmey? Segundo, al pie de la pirámide donde se halla el mausoleo,
están los restos de un palacio. Sería la función de este palacio albergar las ceremonias y banquetes donde se establecían las alianzas, los intercambios de prestaciones de trabajos y de servicios, quienes cocinaban los alimentos, preparaban las bebidas y organizaban las ceremonias. ¿Qué estatus deparaba a sus artífices dentro de la estructura social, política y religiosa wari? Se puede sugerir que fueron las mujeres quienes organizaban estos festines de carácter político-religioso, considerando que en otras sociedades sí. Por ejemplo, en la cultura recuara, que fue anterior a la wari, pero cercana en el tiempo y en la geografía, fueron las mujeres quienes asumieron estas funciones. En Queyas Alto, en el callejón de Guayas, la arqueóloga Joan Gero encontró evidencias de que las mujeres de rango elevado, con control y posesión de artefactos de prestigio como tubos de cobre y usos decorativos como se encontró en sus tumbas, estuvieron presentes en los festines del periodo intermedio temprano. Eran las encargadas de preparar y servir la comida, cumpliendo en tales ocasiones un rol central y de autoridad. Pues Gero recuerda que en los Andes los rituales de los festines políticos fueron siempre lo central para la reglamentación de relaciones entre la regla y lo reglamentado. En estos, las mujeres cumplían la regla de la preparación de comida y de servidoras, pero Gero sugiere que las mujeres capitalizaron a su favor estas reglas tradicionales, transformándolas simbólicamente, definiéndolas y afirmándolas públicamente en relaciones de género esenciales para la emergencia de las jerarquías políticas. Dicho de otro modo, menos complicado, el rol tradicional de cocineras y servidoras de comida fue la que usaron las mujeres de Queyas, las mujeres Huay, para ubicarse activa y protagónicamente en las relaciones del poder. Además, los entierros de las mujeres que están debajo de los pisos de estas casas donde se preparaban los banquetes, donde se realizaban con los banquetes, sugiere el reconocimiento de la centralidad de las mujeres para la procreación de los vínculos, posiblemente matrilineal. ¿Se podría hacer la misma deducción con respecto a las mujeres wari del castillo Guarmey? ¿Habitarían en ese palacio y o serían ellas quienes los disponían para las fiestas claves del poder wari? El tremendo hallazgo del castillo de Guarmey, además de despejar muchas dudas sobre la propia cultura wari, será crucial para la revisión de la historia integral del pasado peruano desde la dimensión femenina. Voy a continuar, por favor. Ahora entraré a un tema. Hemos hablado un ejemplo del periodo pre-inca, donde, como les dije, lo que se trata es invitar a reflexionar y a pensar desde una óptica diferente, preguntarse lo que nadie se pregunta, porque se sobreentiende que el poder fue solo ejercido por varones, a pesar de que a pesar de todas aquellas imágenes femeninas, figuras femeninas que he mencionado, que eran dignatarios, que eran gobernantes. Pero bueno, entonces, hablaré solo de las joyas, a pesar de que había una estructura femenina, que lo dice Tom Sudema, no lo digo yo. Para Tom Sudema, después de 50 años de estudio, centrado en mosaiques y calendario, él ha llegado a la consideración de que en el Tahuantinsuyo había un poder femenino y un poder masculino, ambos con igual o, quién sabe, mayor importancia, mayor peso del lado femenino. Entonces, para comenzar, yo les quiero preguntar, ¿quién es Mama Ogllo? No sean tímidas. ¿Quién es Mama Ogllo?
No sean tímidas. A ver, mujeres, alguien hable. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? Que Mama Ogllo fue una de las mujeres de Manco Cápac. Ya están dudando, ¿verdad? Si no, no les estaría preguntando. Pues bien, duden. Hacen bien en dudar. ¿Por qué? Porque el único cronista que señala que Mama Ogllo fue esposa de Manco Cápac es Garcilaso de la Vega. Todos los demás señalan como esposa de Manco Cápac a su madre y esposa, o hermana y esposa, Mama Huaco. En las escuelas peruanas, la fundación del Imperio de los Incas se explica a través de dos leyendas, la de los hermanos Aya y la de Manco Cápac y Mama Ogllo saliendo del lago Titicaca. En ambas la pareja fundante son, según el Inca Garcilaso, Manco Cápac, que procedió a enseñar a los varones las tareas propias de su género, como cultivar la tierra, construir las obras hidráulicas, fabricar instrumentos de labranzas e incluso sus calzados. Su esposa industriaba a las indias en oficios mujeriles: hilar, tejer, confeccionar vestidos y los oficios propios del hogar. Incluso la historiadora María Rostorowski la definió, Mama Ogllo, como femenina y doméstica, comparándola con la varonil y guerrera Mama Huaco. Pues bien, entre otros cronistas, Murúa, Betanzos y el mismo Guamán Poma de Ayala dan una versión muy diferente a la de Garcilaso. Los tres cronistas, entre otros, efectivamente refieren que Mama Huaco fue la esposa, hermana, madre de Manco Cápac. Pero lo más sorprendente de lo que ellos dicen es que Mama Ogllo, aparece una colla Mama Ogllo, claramente identificada y definida en el discurso histórico, no solamente mítico, ¿no? ¿Quién era? Mama Ogllo, la histórica, fue ni más ni menos que esposa de Tupac Yupanqui, el emperador resplandeciente, con el que llegó el imperio incaico a su mayor extensión geográfica y territorial. Y Mama Ogllo fue madre de Huayna Cápac, es decir, siendo esposa de Tupac Yupanqui y madre de Huayna Cápac, en realidad lo que fue ella es una cogobernante en el periodo de mayor extensión del Tahuantinsuyo. Según Murúa, Mama Ogllo también tenía otro nombre, Toctacuc. Fue natural de Chincha, cito, por haber nacido allí, y que fue por esta razón el Inca Huayna Cápac, su hijo, ordenó que en todo el Tahuantinsuyo se hablara la lengua del Chincha del Suyo, que según Murúa fue el quichua general o del Cusco. Aunque el cronista también recogió otras versiones que asignaban a Tupac Yupanqui dicha orden, cito, por tener él una mujer muy querida natural de Chincha. Pregunto, ¿será cierto que el quechua era la lengua del Chinchalsuyo? Es decir, que esta lengua del Chinchalsuyo, que tiene un origen yunga y costeño, fue oficializado por esta gran joya. Mama Ogllo, según las fuentes, no solo gobernaba el Cusco cuando se ausentaba su esposo, sino que ella misma fue activa, conquistadora y expansionista del poder inca. Se decía, cito, que lo que no pudiera acabar nadie en todo el reino con su marido Tupac Yupanqui, lo acabó y lo alcanzó ella. Un ejemplo, la conquista de los Guardos, aquí cerca.
este ejemplo parece darle razón. Por las fuentes escritas en el siglo XVI y XVII de nuestra era, se sabe que la conquista inca del Valle de Cayeque fue un proceso que duró varios años, como ven, y que concluyó cuando los ejércitos de Tupac Yupanqui, gracias a la estrategia propuesta por Mama Oyo, lograron controlar el sitio de Cerro Azul. Esta batalla enfrentó a la cacica de Huarco, de Cañete, contra la Colla Inca. Pregunto, ¿fue una excepción este enfrentamiento entre dos estrategas mujeres en el comando militar? Y en el campo de la negociación política militar también fue relevante el papel, el rol de Mama Oyo. Tanto así que incluso este rol lo cumplió estando muerta en su calidad de ancestro sagrado. Cuando su hijo Huayna Cápac estaba en el Cusco, sus generales y orejones, comandados por Miji, se quisieron sublevar, mejor dicho, se sublevaron. Y entonces comenzaron a regresar de Tungibamba, por el Ecuador, hasta el Cusco. Entonces Huayna Cápac ordenó sacar la estatua de su madre, Mama Oyo, y ponerla delante. Y efectivamente logró develar ese motín. Miji y los otros orejones regresaron a Tungibamba. Así como de Mama Oyo, dicen las crónicas, hubo 10 o 12 estatuas de oro de mujeres, dicen también hechas que parecían vivas. Los testimonios cuentan además que estas imágenes eran veneradas como diosas, vestidas con finísimos trajes, les daban de comer y les hablaban como si estuvieran vivas. Es decir, esta información sugiere que no solo Mama Oyo, sino también el resto de las collas fallecidas cumplían funciones similares, que al igual que los incas se convertían en ancestros y desde el más allá seguían actuando. Además de su intervención en las estrategias militares, Mama Oyo también fue proactiva en la consolidación de la estructura institucional y administrativa del Estado imperial. A ella se le atribuye la institución de los Llana, del Llana Yaco. Cuenta la crónica que él intercedió para que el Inca perdonara la vida de los Llana Yaco, que eran habitantes de un pueblo de ese nombre, y que se los entregara como criados para su servicio, los aplicase por criados suyos y para su cámara, es la cita textual. De allí en adelante se denominó con el nombre de Llana, que seguramente ustedes ya deben conocer, a todas las poblaciones vencidas que pasaban a servir al Estado Inca. Otro dato que refuerza el rol político supremo de Mama Oyo se desprende del hecho, cito, que Tupac Yupanqui hizo para ella un templo famosísimo en la fortaleza de la ciudad del Cusco, posiblemente en Sacsayhuamán, y por ella entraban e iban por debajo de la tierra al templo y casa del sol llamado Colicachi. Es decir, la Colla tuvo un acceso privilegiado al centro de poder político-religioso del Tahuantinsuyo. En suma, Mama Oyo, la realmente existente, gobernó, batalló y estuvo posicionada en el eje del poder del imperio. Pregunta: ¿el encumbrado y comprometido papel de Mama Oyo en la dinámica del Tahuantinsuyo fue una excepción o fue la constante del rol desempeñado por las collas? Los nuevos indicios invitan a pensar que el rol proactivo de las collas fue una constante desde sus primeros momentos fundacionales. Mama Huaco, la primera colla, que fue, como dicho, es mujer y hermana de Manco
Capa, primer inca y señor de esta tierra, a ella le atribuyeron la muerte del indio Coque, que dijimos haber muerto en la entrada del Cusco, sacándole los bofes y soplándolos, con lo cual causó un tremendo terror y espanto entre los moradores de aquel asiento. Dice, esta fue muy varonil y peleó y conquistó algunos indios. Este testimonio, que la califica con rasgos masculinos, pues el cronista entendía que la guerra era un asunto de varones, reafirma su intervención directamente militar en la cimentación del poderío inca. Pero no solo. Se cuenta, cito, que fue muy amiga de los caballeros y demás gentes, gobernaba más que su marido Manco Inca, toda la ciudad del Cusco, le obedecieron y respetaron toda su vida, porque además hacía milagros con los demonios nunca vista de hombres. Hablaba como si fueran personas con las peñas y las piedras. Y así dice, creció más bien su gobierno de su marido, de esta señora Colla, porque reinaba en el Cusco y su jurisdicción. Es decir, el gobierno del Cusco, que se comenzaba a elevar como el centro de poder del imperio, al parecer fue más obra de Mama Guapo que de Manco Capa. Otro ejemplo, la segunda Colla, Chimbo Urma. Ya que estamos dando la palabra y tenemos que tener imágenes, tenemos que aprender sus nombres. Esta Colla, que fue la esposa de Finchi Roca, siguió la ley de Mama Guapo, era hija de Mama Guapo. Dice Murúa, cuando algún capitán o gobernador orejón iba a ver esta Colla, le recibía en un buhío redondo a manera de capilla. Ella mandábales a sentar, y los capitanes y orejones hacían de esta grandísima estima y se asentaban delante de ella con gran humildad. Es decir, también era amiga de los caballeros, y ni más ni menos de aquellos cuya función fue la conquista y la edificación del imperio. También tuvo su jurisdicción, su territorio, que reinó hasta Hatun Colla, y tenía potestad autónoma sobre sus bienes. Esta señora fue muy rica, dejó toda su hacienda al sol y a la luna. Si ustedes van a leer Murúa, van a leer a Betanzos y van a leer a ellos, van a ver que estas mujeres dejaban incluso su herencia a sus madres, entendiendo que era al linaje, a esa línea matrilineal. Dejaban al culto, al sol, a la luna, pero nunca el heredero fue un varón, ni el esposo ni el hijo. Y esto, digamos, reafirma lo que ya dijo Silver Black hace algunos años, de que la herencia era por línea de género. Así como los hombres heredaban de los hombres, las mujeres heredaban de las mujeres. Con lo cual, en este nivel se fue acumulando una gran riqueza de parte del sexo femenino. Y ya para terminar, la sexta Colla, Cusichimbo Mama Micay, estaba casada con Inca Roca, aunque algunos dicen que también estuvo casada con Capa Yupanqui, a quien ven no. Se dice que por esta señora fue respetado grandemente su marido Inca Roca, por los señores grandes de este reino desde su jurisdicción, y ella reinó hasta el Antisur, o sea, hasta la Amazonía. Las crónicas la presentan como una Colla poderosa. Tenía 1000 indios de guardia ordinaria y algunos dicen que tenía 3000 mujeres a su servicio. Entonces, parece que las poderosas atribuciones y funciones de Mama Oyo, la histórica, la verdadera, no fueron la excepción, sino más la regla. Entonces, no toda, digamos, la responsabilidad de haber transmitido, de haber escrito una historia
como decía, de corte androcéntrico, falocéntrico, como quieran llamarla, no es solamente responsabilidad de los cronistas, porque aquí les estoy demostrando cómo esto ya está escrito. Esto está en las mismas crónicas que todos nuestros historiadores, grandes y pequeños, conocidos o desconocidos, han leído, pero nunca lo han dicho, nunca se ha evidenciado. Entonces es también nuestra mirada. La responsabilidad, las ganas, el compromiso o lo que quieran es volver a estas fuentes y, como les dije al comienzo, devolver la verdadera dimensión femenina de la historia de las mujeres peruanas. Gracias.